Era un día de trabajo muy normal en la Biblioteca Nacional de la ciudad de Taiwán, hasta que se declaró un incendio. Chang'an no reparó en gastos y se lanzó al fuego para salvar los libros. Todos los libros de esta biblioteca estaban almacenados en un disco duro, así que bastó con salvarlo. La suerte favoreció al valiente héroe y consiguió encontrar el disco duro sin quemaduras. Pero la suerte es algo efímero. Ahora la tienes, y en otro momento te caen encima enormes tubos de hierro. Chang'an se despertó como después de una pesadilla. Quizás era realmente un sueño y no había biblioteca ni fuego, pero estaba consciente y se daba cuenta de que estaba en un lugar desconocido. Y el incendio de la biblioteca apenas era un sueño. Acababa de estar en medio del fuego, pero de repente se dio cuenta de que llevaba una extraña ropa de campo. ¿Podría tratarse de un sueño dentro de otro sueño? Los acontecimientos empezaban a cobrar impulso. Algún sistema de este mundo le dio la bienvenida a un nuevo universo donde se valora el camino del Tao literario. Desde la época de Confucio, este mundo había tomado un camino completamente distinto al que él se encontraba. Por ello, grandes poetas y letristas como Cao Cao, Cao Chi, Li Bai, Du Fu o Su Dongpo, por ejemplo, nunca existieron aquí. Un día Confucio creó un libro de 6. Reclutó a sus discípulos y, por primera vez en este mundo, abrió el camino del Tao literario, que más tarde se extendió a miles de li. De este modo, Confucio se convirtió en el primer santo entre los hombres. Más tarde, los discípulos de Confucio, Yang Hui, Meng Xi, Zhuang Xi, Don Zhongshu y Sima Qian, heredaron las enseñanzas del camino de la literatura de Confucio y también se elevaron a santos para defender este mundo. Todas las gentes de este mundo, desde los tiempos de Confucio, han comenzado a venerar la vía del Dao literario y a considerar demasiado toscas las artes marciales. En este mundo se les llama recitadores o maestros de la vía de la literatura. La gente, al cultivar el camino de la literatura, descubrió el palacio de la literatura en su interior. La novena etapa del maestro del camino del Dao literario es la lectura fluida. Fortalecía enormemente el cuerpo y daba facilidad de movimiento. La octava etapa de un maestro Dao literario es la unificación de la escritura y el cuerpo. Las palabras de tales maestros se convierten en un encantamiento muy poderoso. La séptima etapa de un maestro del camino del Dao literario es escribir como una espada. Un maestro de este nivel se convierte en un guerrero capaz de golpear con una sola palabra. En este mundo, la gente que no carecía de talento en el campo de la literatura, como los que manejaban el pincel mágico de Maliang, podía destruir un ejército de 10.000 hombres con una sola palabra. Y un solo trazo de su pluma podía devolver la prosperidad al mundo entero. A partir de ese momento, el sistema estuvo subordinado a su amo, Chang'an. En cualquier momento, podía solicitarle información de los archivos de la Biblioteca Nacional. Además, Chang'an podía tocar el sistema para que le devolviera los recuerdos del anterior propietario de este cuerpo. Resulta que el disco duro que encontró en el incendio se convirtió en su sistema. En este mundo, los cultivadores del camino de la literatura eran los más valorados. Y nuestro héroe incluso tenía un archivo que contenía las obras de escritores brillantes y de la antigüedad. ¿No significaba que tenía todo lo que necesitaba para subir a la cima de este mundo? Para comprender mejor cómo transcurría la vida del anterior propietario y cómo funciona el mundo en general, decide recordar la vida de este. Esto le ayudará a comunicarse más fácilmente con sus familiares. Aquí está su hermana Liu Jijin, es la prometida del hermano mayor de Li, Chang'an Yu. Pero al segundo día de la boda, su marido se fue a luchar a la frontera y durante 5 años no se supo nada de él, por lo que se convirtió en la hermana mayor de Chang'an. Durante algún tiempo estuvo inconsciente. Su cuerpo se puso tan mal que permaneció inconsciente durante 3 días enteros. En esos días seguramente el hermano tenía hambre, y la muchacha no escatimaba comida para él, cocinándola ella misma y sirviéndola aún más caliente. Pero en lugar de sopa, vio agua. Había una razón para ello. Su vino no se vendía en absoluto, y todo el dinero restante se destinaba a hierbas medicinales y gachas para Chang'an. Antes de coger la comida, se dio cuenta de repente de que quizás su hermana ni siquiera había comido nada. Desviando la mirada, contestó que había comido, pero por lo que se veía en su mirada infeliz, mentía. Al darse cuenta de su confusión, Chang'an le dejó claro que no debía haber secretos entre los miembros de la familia. Y como ya no quería avergonzar a su hermana, le pidió comer con él. Estaba claro que tenía mucha hambre. Todo lo mejor y más sabroso se lo dio a Chang'an Yu, sin escatimar en nada. Chang'an recordó que también tenía una hermana menor llamada Liu Linlun.
Tenía 17 años, un año menos que Lee Chan-an, pero no estaba en casa. La hermana pequeña regresó a casa de su madre, pero era evidente que algo iba mal. Concretamente el miedo con el que lo dijo Liu Jijin. Chan-an tenía una enfermedad pulmonar, pero no de la cabeza, así que exigió la verdad. Esta verdad era amarga, pero la hermana la dijo. Linglun se había vendido a la Casa de las 100 Fragancias para conseguir dinero para hierbas medicinales para Chan-an. Casa de las 100 Fragancias, ese es el nombre de un burdel local. Chan-an se puso furioso cuando se enteró. No quería tales sacrificios de sus hermanas por su salud y no era para menos. No era lo correcto, pero las hermanas eran comprensibles, querían demasiado a su hermano como para hacer algo así. Chan-an solo se despertó, pero al darse cuenta de que su hermanita estaba en problemas, quiso ir con ella lo antes posible para sacarla de este fango. Se sentía obligado y no podía permitir que su hermana fuera esclava de una acción tan sucia. Pero la gente de la Casa de los 100 Sabores puso condiciones a Liu Jijin. Le dijeron que debía llevarles 300 taeles de plata antes de fin de mes, o, de lo contrario, Linglun empezaría a servir a clientes. Solo que, en la situación de su familia, parecía imposible. Nadie les compraba la comida, ni siquiera podían comprar alimentos, y mucho menos comprar a una niña para sacarla de la esclavitud. La chica estaba completamente desconcertada. Apreciaba a su hermana tanto como a Chan-an, pero no podía hacer nada contra el deseo de su hermana de ayudar a su hermano, aunque fuera de esta manera. A cualquier precio, Chan-an prometió que sacaría a su hermana y que no saldría herida. Se trataba de su honor y del bienestar de su hermana. Sin embargo, la familia Lee se dedicaba al negocio del vino, una vez que su negocio iba bien. En un momento dado, su padre y su hermano mayor se fueron a la guerra, y después de Chan-an enfermó. A partir de entonces, las cosas fueron cuesta abajo. Por delicioso que fuera el vino, había que saber venderlo, cosa que durante un tiempo no se hizo en absoluto. Pero tal vez el vino que Chan-an estaba a punto de probar era el problema después de todo. Probó que había muchas impurezas en este vino, y el sabor era débil. En pocas palabras, no era un vino de la mejor calidad. A este ritmo sería imposible acumular la cantidad adecuada de plata antes de que acabe el mes. Pero eso si no utilizas el sistema. Solo con pedirle que le enseñe a preparar ergotou, una fuerte bebida alcohólica de doble destilación elaborada con grano de sorgo, todo será mucho más fácil. Pero la voz de su hermana mayor le distrajo de la lectura de la receta. Estaba claro que algo iba mal. El viejo y gordo hombre estaba acosando abiertamente a la hermana de Chan-an, a la que al parecer le gustaba desde hacía tiempo, por decirlo suavemente. No entendía por qué se metía con ese Chan-an muerto, que ya estaba con un pie en la tumba. Wan-er-go instó a la bella a irse con él, prometiéndole una vida mejor. Mi hermano pequeño no pudo evitar involucrarse, por muy débil que yo pensara que era. Nunca iba a permitir que sus hermanas salieran heridas en su vida. Se puso furioso cuando vio cómo aquel pilluelo trataba a Jijin. Estaba dispuesto a abalanzarse sobre él y despedazarlo por semejante insolencia. Al ver a su hermano, su hermana se apresuró a zafarse de las manos de aquel patán, que se quedó estupefacto al ver a Lee Chan-an. Al ver el ladrillo en las manos del tipo, Wan-er-go se asustó mucho, sin entender por qué este vecino estaba tan enfadado con él. Wan-er-go era vecino de Lee Chan-an y también era fabricante de vino. Chan-an sabía lo que empujar, así que advirtió claramente al hombre. Si ese no despegaba ahora mismo, Chan-an tendría que romper todas sus jarras de vino, y probablemente el vecino no quería arruinarse. Wan-er-go no tenía nada que contraatacar. Se consideraba más débil que este joven, y no quería buscar pelea, y mucho menos ir a por todas. No queriendo enfadar más a su vecino, Wan-er-go decidió marcharse. Después de todo, la chica no merecía la pena. Pero al final, estaba seguro de que seguiría llevando a la doncella a su casa una vez que Lee Chan-an muriera. Lo que más temía Jijin no era su posible destino, sino que su hermano hubiera insultado a aquel hombre. Su hermano era un tipo listo, pero a su hermana le sorprendía que quisiera meterse en problemas de esa manera. Chan-an estaba convencido de que sería imposible tratar amistosamente con esa gente. No había otra forma de demostrar fuerza. Y el bienestar de su hermana era su primera prioridad. Por eso la instó a no preocuparse. Esa persona ya no le haría daño porque Chan-an se encargaría de ello. A partir de ahora, protegería a su hermana mayor. Ya nadie se atrevería a intimidarla, ni a ella ni a él. En cuanto a la joven Linglun, Chan-an había descubierto la manera de ganar la cantidad adecuada de dinero para comprarla de nuevo.
Chanan aprendió este arte de hacer vino de un libro muy antiguo. Ahora Chanan será capaz de hacer el vino perfecto. El sistema ya funcionaba. El olor que llegaba a su hermana ya le decía que era el mejor vino que había visto en todo el condado de Lin. Incluso una no bebedora como ella no podía rechazar al menos un sorbo. La creencia de que realmente podrían salvar a Linglun estaba volviendo a la hermana mayor. Estaba increíblemente agradecida a su hermano, y en un arranque de alegría empezó a abrazarle, como si no le hubiera visto desde hacía un año. Chanan era realmente increíble, y Sis ni siquiera sabía cómo agradecérselo. Pero era claramente innecesario, pues eran una familia, y la hermana menor había llegado allí precisamente por su hermano con el deseo de salvarlo. El tiempo apremiaba. Tenían que vender el vino cuanto antes. Así que decidieron ir al mercado de vinos del condado de Lin, en la región occidental. En cuanto pudieron, intentaron atraer a alguien para que probara el vino, pero pasaba absolutamente todo el mundo, y cuando se enteraron de que este vino era de la familia Li, no quisieron ni probarlo. Por mucho que la chica intentara convencer de que era un vino nuevo y completamente diferente, la gente seguía sin querer ni oírlo y huía. Hermano y hermana llevaban aquí sentados toda la mañana, pero aún no habían vendido ni una jarra. Chanan no esperaba que la reputación de su familia fuera tan mala, así que se decidió intentar bajar un poco el precio. Oh, 20 monedas por una jarra. Este precio hizo reír a Wan Er-go por alguna razón. No bebería el vino de la familia Li por nada, pero le estaban cobrando dinero por él. ¿Por qué no lo vierten? Se avecinaba un conflicto y Chanan no iba a ignorarlo. Y Sis estaba preocupada por su hermano, no fuera a cometer una estupidez. El vecino tuvo el descaro de sugerir que Chanan vendiera la bodega de la familia Li junto con su hermana Ji-jin. Tratando de ser benefactor, Wan Er-go decidió entregarle unas monedas, con la esperanza de que Chanan aguantara unos días más. Y cuando ocurra que muera, Wan Er-go hizo la promesa de cuidar bien de su hermana. En cuanto sus sucias manos empezaron a alcanzar a su hermana mayor, los ojos de Chanan brillaron de ira. Incapaz de controlarse por más tiempo, golpeó la jarra contra la cabeza de la escoria con todas sus fuerzas. Este le tenía miedo, pero no podía hacer otra cosa que insultarle con toda clase de palabras y mofarse de él. Y también amenazar al señor Qing Tian, que estaba a cargo de este mercado de vinos. Después de todo, Chanan había atacado a Wan Er-go aquí, pero la jarra se le resbaló de las manos y cayó sobre la estúpida cabeza de Wan Er-go. Chanan no tuvo nada que ver, y el vecino no tenía pruebas, incluso considerando que había mucha gente aquí. ¿A quién creería el señor Qing Tian? La jarra de vino rota empezó a emitir sus olores. La gente sentía ese aroma especiado a vino que les abría el apetito. La gente se dio cuenta inmediatamente de dónde provenía ese olor. Parece que el vino de la familia Li se ha vuelto realmente más aromático y, en consecuencia, más sabroso. Con las gotas que le quedaban en la piel, Wan Er-go decidió lamer para comprobar si, efectivamente, la receta del vino de sus competidores había cambiado. Era realmente la primera vez que la gente se encontraba con este tipo de aroma seductor de vino. Definitivamente ahora querían probar este vino. Chanan no esperaba que fuera el olor del vino lo que atrajera la atención de la gente. Pero esto era aún mejor. No podía rechazar la muestra, por supuesto, así que pidió a su hermana que trajera otra jarra de vino. La gente estaba ansiosa por acercarse a probar la nueva variedad de vino Er-go-tu elaborada por la familia Li. Los clientes reconocieron que, en efecto, era el vino más delicioso que habían probado nunca. El primer sorbo fue como descubrir un mundo nuevo. Podía sentir el vino acariciando mis labios, abriéndose en mi lengua, extendiéndose por toda mi boca. El sabor del vino era impresionante en su armonía, dulzura de la fruta, ligera acidez, delicados toques de especias. La gente no se lo pensaba dos veces y decidía comprar incluso unas cuantas jarras de una vez. Por un vino así, no se arrepentían del dinero. Después de este acontecimiento, la gente se acercaba cada vez más a probar el vino, pero se llevaban una gran sorpresa cuando se enteraban de que era un vino cuyos creadores eran la familia Li. Cualquiera que fuera el pasado, la familia garantizaba ahora la mejor calidad de este vino y el sabor. El olor eran prueba de ello. El cliente estaba dispuesto a comprar 5 kilos de vino de la familia Li. Pero si el lote de mañana no era de la misma calidad, no volvería a comprar su vino y se lo diría a todos sus conocidos. Estaba claro que el negocio iba viento en popa, pero eso no gustaba a la competencia, porque ahora Wan Er-go perdía clientes. ¿De verdad va a dejar las cosas como están y permitir que la familia Li le robe sus clientes?
De ninguna manera. Se asegurará de que mañana no puedan vender ni una gota de su vino. El cliente de ayer aún decidió venir a por su pedido, que por cierto ya estaba listo. Fue muy rápido. El pedido ya estaba en manos del comprador, pero alguien tenía prisa por impedirlo. Las cosas iban mal, y Chanan lo sentía, pero no había forma de evitarlo. Este mismo cliente había encargado 50 kilos de vino a Warner Go, y este no desaprovechó la ocasión para entregárselos rápidamente. Además, Warner había preparado un par de vinos más, uno que ni siquiera había que pagar, lo que por supuesto escandalizó al comprador. Su posada no tiene más de 6 kilos de vino, por lo que el vino de Chanan sería definitivamente innecesario. Entonces, lo lógico es devolver ese vino al creador en caso de que resulte ser malo, y eso sí que perjudicaría al negocio del comprador. Además, todo el mundo conocía la calidad del vino de Warner Go. Kilos de más, y calumnias para nada. ¡Qué montón de mierda es ese Vanier! Confucio dijo una vez, no sé para qué sirve un hombre en el que no se puede confiar. Las palabras empezaban a tener poder, un poder que estos dos temían y que empezarían a respetar. Al fin y al cabo, si faltan tan fácilmente a su palabra, nunca podrán ser conocidos como personas decentes en la sociedad. Una palabra humana puede valer miles de piezas de oro, pero no se dieron cuenta. Un miedo bestial los envolvió. Nunca antes habían sentido una fuerza tan poderosa directamente sobre sus cuerpos. Las cadenas en las que se clavaban los pinchos se clavaban en su piel, como recordándoles el honor y acuerdos anteriores que habían olvidado como si fueran cosas innecesarias. El comprador y Warner tuvieron que disculparse y comprar todo lo que tenía Chananya. En este mundo, resulta que la literatura tiene realmente un poder increíble. Algo que Chanan acababa de comprobar personalmente. Warner todavía no podía volver en sí y darse cuenta de lo que era. Pero el dueño disfrutó mucho de la actuación, especialmente de las palabras pronunciadas por Chanan, y los aplausos del maestro no se hicieron esperar. Shang Fugi es un respetado caballero y el propietario de la posada de la familia Shang. No esperaba encontrarse aquí con un joven de tanto talento. Se sentía sumamente apenado por ser un vulgar bodeguero. Chanan se presentó encantado al caballero y le anunció que pensaba participar en el examen del condado. Este chico tenía ambición. El amo era justo, y como su empleado ya le había encargado vino, se sintió obligado a pagarlo. No importaba de qué calidad fuera, mientras cumpliera su palabra. Pero Warner aún no perdía la esperanza. Pensaba que el empleado del señor tenía demasiado buen corazón, así que no podía rechazar a este tipo, aunque todo el mundo sabe que el vino de la familia Lee es repugnante. Warner tuvo la amabilidad de asumir la responsabilidad y preparar la cantidad necesaria de vino para la posada. No se lo pidieron, pero fue persistente. En cualquier caso, para saber si un vino es asqueroso o no, basta comprobarlo. Para juzgarlos, Chanan pidió al señor Shang que los juzgara. Debe probar el vino de ambos, y si el vino de Chanan resulta ser mejor, Warner no volverá a confiar el honor de la familia Lee. Desde el lado de Warner, parecía que Chanan estaba cavando su propio agujero. Nunca creería que un joven pudiera hacer buen vino en una sola noche. Warner también puso su propia condición. Si su vino ganaba, él y la familia Lee no podrían volver a vender vino en el condado de Lian. Ese fue el acuerdo. Todos estaban contentos con las reglas. A su vez, el señor Shang dio su palabra de que emitiría un veredicto justo. El primer vino que probó fue el de Warner. Que valoró como vino sin impurezas extrañas, pero que dejaba una ligera pegajosidad en la boca, y la calidad era superior a la media. Llegó la sucesión del vino de Chanan. El maestro tomó el primer sorbo, en el que sintió cómo el sabor picante y afrutado se extendía por su boca. Un sabor tan limpio y meloso. Este vino era refrescante, y el caballero no se sentía normalmente borracho, sino más bien entusiasmado y vigorizado. A medida que el vino se extendía por su cuerpo, su sabor en la boca le dejaba un regusto agradable, después del cual quería más vino. Este vino era simplemente precioso. El caballero se sentía como si hubiera rejuvenecido 20 años. De repente le entraron ganas de correr por la orilla del mar y dejar salir todo el vapor que se había acumulado en él. Estaba claro que el señor Shang estaba definitivamente dando a la familia Lee el beneficio de la duda, lo que el competidor creyó con mucha dificultad. A partir de ese día, solo Chanan suministraría vino a su posada. La pregunta seguía siendo, ¿sería capaz Chanan de elaborar 30 kilogramos de cada uno? No había necesidad de preocuparse por esto para Chanan, no era un problema.
Esta desagradable situación resultó ser mucho mejor de lo que uno podía imaginar. Chanan solo había esperado detener a este bastardo, pero inesperadamente se le ofreció una cooperación a largo plazo. El primer paso estaba dado. ¿Quién es el perdedor ahora? Waner Guo quería meterse con la cabeza de Chan Anyu, pero terminó empeorando las cosas para sí mismo. Para seguir haciendo el mejor vino, hay que asegurarse de comprar en el huerto, que estaba en las afueras. Los vendedores tenían toda la fruta, pero por alguna razón, Chanan no pudo detectar las bayas de espino. Las bayas de espino eran muy agrias y hacían la boca agua. Incluso por unas pocas monedas, nadie las compraría. Había unos cuantos arbustos creciendo en el jardín, y eran los únicos en todo el condado de Lian. El vendedor pudo recoger unos cuantos kilogramos para Chanan, y gratis, porque estas bayas no estaban a la venta de todos modos. A continuación se vio que nadie en este mundo había probado nunca el espino al caramelo de azúcar. Aunque el vino de la familia Li empezó a venderse bien, el proceso de elaboración llevaba mucho tiempo. Chanan podría obtener un buen beneficio con los dulces entre la elaboración del vino. El espino podría ser un nuevo ingreso. Quería comprar todo el espino que tenía el vendedor. Para cocinarla, tenía que quitar las semillas, poner las bayas en palitos y cubrirlas con azúcar caramelizada. Chanan aprendió el método de elaboración de este dulce de un viejo libro y se llama bayas de caramelo de azúcar. Si empiezan a venderse bien, hay posibilidades de ganar al menos 100 taels de plata en 5 días. ¡Qué buenas son estas bayas para ganar tanto dinero! El exterior estaba crujiente y el caramelo parecía derretirse en la boca. Sis disfrutó del sabor como si estuviera probando el verdadero caramelo por primera vez. Estaba claro que era tan bueno como el vino. La acidez de las bayas compensaba la excesiva dulzura del caramelo, dando como resultado un sabor soberbio que ya se estaba extendiendo por el cuerpo de Jijin. Este sabor definitivamente no dejaría a la gente indiferente a estas bayas. Chan-an, a su vez, se alegró de que a su hermana le gustaran estas bayas. No hace mucho tiempo tenían que compartir las migajas entre ellos, pero ahora que el hermano se recuperaba y los asuntos de la familia seguían adelante, hermano y hermana no encontraban lugar para la alegría. Chanan ya quería empezar a vender estos dulces hoy mismo. Cuanto antes empezaran, antes acumularían la cantidad de dinero necesaria. La decisión estaba tomada, y en cuanto hicieron más dulces, empezaron a venderlos. Además, si a alguien no le gustaban, no tendría que pagarlos. Cuando uno de los hombres vio los nuevos dulces, estaba dispuesto a comprarlos todos. Pero la gente empezó a enfadarse, porque también querían probar los nuevos dulces. Parecía que había suficientes bayas para todos, pero una vez que se corrió la voz acerca de ellos, se agotaron inmediatamente. Las ventas fueron un éxito, y Jijin pagó inmediatamente a las otras chicas que la ayudaron a vender. Esperaba que las chicas volvieran a trabajar con ella, pero tenían otros planes, que ni siquiera ocultaron. Las chicas decidieron vender ellas mismas las bayas porque ya habían comprendido la tecnología de su preparación. Contar con ellos era inútil, aunque parecía muy astuto. Pero para evitar que su hermana se desmayara, Chanan la retuvo a tiempo y dejó marchar a aquellas insolentes muchachas. Jijin no esperaba que lo hicieran y se culpó de todo. Pero su hermano sabía que alguien habría robado la receta de todos modos, porque no era tan complicada. Por lo tanto, no era de extrañar que sucediera hoy. En cualquier caso, tales palabras tuvieron un efecto calmante sobre Jijin. Pero recordemos, ¿qué es lo más importante de cocinar bayas de espino en caramelo de azúcar? Se suponía que era espino blanco y azúcar en sí, lo cual era correcto. La venta de azúcar estaba controlada por las autoridades. Pero la de espino blanco no. Tras esta novedad, la gente acudió inmediatamente al mercado de frutas para comprar espino blanco. El vendedor habitual de fruta de espino no tenía espino porque vendió todos los arbustos de espino a un tipo. Había una gran demanda de estas bayas, así que Chanan no fue modesto y puso el precio más alto, 15 monedas por 500 gramos. En comparación, antes eran solo 2 monedas. La gente estaba indignada, pero por el bien de su bienestar, Chanan hizo lo correcto. Los dulces se vendían bien, por supuesto, pero llevaba demasiado tiempo. Era más fácil vender todo el espino y ganar mucho dinero de una vez. Muy pronto, solo la plata estaría en manos de la familia Li. Con una mente flexible e ingenio, Chanan no tuvo problemas para hacer dinero. La velada no terminó ahí. Una multitud de personas se congregó frente al Palacio de las Estrellas, donde se encuentra la Puerta Este. Allí se celebraría el Festival de Poesía del Condado. Había rumores de que este año sería juzgado por el propio director de la academia. Si aceptaba a alguien,
le esperaría un futuro brillante. También se rumoreaba que solo se podía entrar por invitación, pero había otra forma. Uno podía convertirse en discípulo pasando la prueba del anciano Gu Weidao, que era el jefe de iluminación del condado. No era fácil, y 10 personas ya habían fracasado. Por supuesto, Jijin no quería perder esta oportunidad, y había traído a propósito a su hermano aquí, para probar su suerte y habilidades en este examen a pesar de lo que la gente decía. Después de todo, esto era exactamente lo que Chang'an quería, pero no quería hacerlo, porque sentía que debía concentrarse más en salvar al joven Linglun, y luego podría empezar a prepararse para el examen del condado, que se celebraría en marzo. Sis vio a Chang'an como un joven con talento y sintió que le debía al menos intentarlo. La multitud era tan grande que la gente no podía pasar sin empujarse. Por suerte, Jijin cayó justo encima de Chang'an, que la atrapó a tiempo. Pero esta aglomeración no parecía aleatoria, sino especial, algo ante lo que Chang'an no iba a callarse. A cierto advenedizo no le gustaba que los mendigos que habían aprendido un par de jeroglíficos empezaran a creerse capaces de lograr algo. Despreciaron a Chang'an de todas las maneras posibles, diciendo que por la mañana vende vino y por la noche escribe poesía. No es bueno que los ignorantes estén al lado de la gente culta. ¿Por qué habría de ser deshonrado? Ni siquiera lo dejan entrar. Después de que esos advenedizos empezaran a burlarse, Sis se sintió culpable de todo, pero no era culpa suya, porque quería lo mejor que podía. No se puede juzgar el origen y la educación de un héroe de guerra. Chang'an y Jijin proceden de familias humildes, pueden ser tan cultos como ellos, niños con cucharas de plata en la boca. Una ovación se elevó a su alrededor, y no pudo evitar atraer la atención del señor Gu. Admiraba que el flacucho tuviera sentido de la dignidad. Mientras el caballero guardaba silencio, la charla continuó y se convirtió en una disputa. Los más pobres instaban a los ricos a no ser engreídos solo por tener un par de lingotes de oro, y algunos se limitaban a mirar aburridos. Pero esto tampoco podía durar para siempre. El señor Gu finalmente decidió poner fin a este conflicto. Como ninguna de las partes podía convencer a la otra, sugirió que el asunto se resolviera de otra manera. El rico advenedizo solo estaba feliz de mostrar su talento al anciano Gu. Ya que Chang'an había venido aquí, por supuesto que estaba dispuesto a participar. Las líneas escritas en este papel se prepararon para poner a prueba a quienes deseaban participar en el festival. Debían ser perfectas para resolver el conflicto que se había creado. El ganador será el que complete más cuartetas en el tiempo de 12 respiraciones. El ganador también será recompensado con la oportunidad de participar en el Festival del Palacio de las Estrellas. La competición estaba a punto de comenzar. Ambos se esforzaron mucho porque parecía un reto. Las líneas finales tenían que tener el número correcto de caracteres. Tenían que coincidir las partes de la oración con la primera parte. También había que mantener la misma sintaxis. Sería más difícil si Chang'an no tuviera toda la Biblioteca Nacional a su alcance. Era una prueba no solo de conocimientos, sino también de inteligencia. Difícilmente otra persona habría tenido el valor de entablar semejante discusión. 5 libros de poesía requerían 8 medidas de talento. A Chang'an le iba bien, y lo tenía todo a su altura. Nadie podía pensar que pudiera hacer algo así. Y este mayor todavía no ha escrito nada, ni una sola línea, aunque al principio todos apostaban por él, dudando de la fuerza de Chang'an. Este joven era realmente extraordinario. El señor Gu vio inmediatamente el potencial que había en él, pero al segundo joven no le iba tan bien. Si el uno no escribía nada, entonces Chang'an le pedía al otro que se esforzara más, aunque este último seguía intentando zafarse de alguna manera. Pero escuchar esas tontas excusas no tenía sentido. Si no quería marcharse voluntariamente, Chang'an Yu tenía que apartarlo y seguir escribiendo sus poemas. La derrota de este advenedizo fue inmediatamente clara. Sin embargo, él mismo la reconoció. Chang'an había derrotado en seco a este descarado con un resultado de 5-0. Todos se alegraron de su victoria, pero el propio Chang'an no parecía especialmente feliz. Una vez terminada la competición, se pudo observar el monumento del señor Gu Wenchang. Decía: «Sube a lo alto del Palacio de las Estrellas y compón un poema». Ese era el mundo en el que reinaba el camino del Tao literario. Como ya se había dado la señal del comienzo del Festival de Poesía, se permitió a Chang'an entrar en palacio. Gu Wenchang estaría esperando ansiosamente su poema. Por supuesto, no quiso ir él mismo, y pidió a su hermana que le hiciera compañía. El talento de este tipo para componer coplas superaba al de los escritores ya experimentados.
Sin duda tenía algo más para sorprenderles. Algunos de los escritores habían estudiado y practicado diligentemente durante 10 años, pero no habrían sido capaces de completar 5 coplas en el tiempo de 18 respiraciones. La conversación de los escritores fue escuchada por An Nanshi, la hija de la familia An, que se había puesto ropa de hombre. Estaba muy contenta de que hubiera aparecido alguien interesante. Le estaba costando mucho escuchar a esos idiotas toda la noche. Cuando Chanan y Jijin llegaron por fin al palacio, la hermana soltó de repente la mano de su hermano que había estado sujetando durante todo el camino. Quería saborear la vista durante un rato. Sis nunca pensó que podría entrar en el Palacio de las Estrellas. Y después de todo, esto era solo el principio. En el futuro, Chanan sería capaz de llevarla a donde ella quisiera ir, cosa que sin duda creía. Estaba bastante tranquilo aquí y Chan Anyu no debería tener problemas para pensar en un nuevo poema. En cualquier caso, componer un poema no dependía del silencio. El poeta en ciernes ya tenía algunas ideas. Preveía que no podría prometer el primer puesto, pero sin duda se llevaría el premio. El tema de la ascensión encajaría perfectamente en un poema de Wang Shihuang. El sol blanco se esconde tras la montaña. El río amarillo se precipita al mar. El sol blanco se esconde tras la montaña. Las aguas del río amarillo se precipitan al mar. Pero de repente, su cuerpo empezó a temblar. En ese momento, sintió como si algo intentara escapar de su cuerpo. Shijin estaba allí mirando todo esto, pero ni siquiera sabía cómo ayudar a su hermano. No hubo respuesta a la adición habitual de coplas. Sin embargo, ahora, el mundo del camino del Tao literario respondió a su poema Subir a la Torre de la Cigüeña. Se habían cumplido las condiciones de la paz del camino del Dao literario. El monumento de Wenshan cambió una vez más. Esto indicaba que algo increíble se avecinaba. Considerando tal reacción del monumento, la persona que causó esto debía tener un talento extraordinario. En el Palacio de las Estrellas, había alguien que podía quitar los grilletes del cuerpo de An Nanshi. Todos los discípulos querían encontrar a esa persona. Todos decidieron seguir la luz del monumento, que les indicaba que el culpable de este suceso debía estar dentro del Palacio Estelar. Ahora mismo, Chanan no tenía posición ni dinero. En tal estado, simplemente no sería capaz de protegerse a sí mismo y a su familia. No podía dejar que nadie supiera de su talento en este momento. Causaría envidias innecesarias y arrojaría un montón de peligros sobre la cabeza de Chanan. Este verso no debería ir en el monumento Wenchang. El joven intentó con todas sus fuerzas arrancar este verso de su mente, pero al final solo le hizo sentirse peor y estuvo a punto de desmayarse. Su hermana empezó a gritar y a pedir ayuda presa del pánico, pero no debería haber hecho eso. Sería mejor que cerrara la puerta del todo y se asegurara de que nadie entraba aquí. Era consciente de la situación e intentó recomponerse. Ante todo, el bienestar de su familia era lo primero, y aunque no entendía cuál era el problema, hizo lo que Chanan le pidió. Si el poder de este poema persiste en Chanan un par de minutos más, su cuerpo simplemente estallaría en pedazos, y ya no podría salir de aquí a tiempo. Y eso significaba que más valía que se derramara. Cogiendo tiza y tocando con ella la primera pared que encontró, empezó a escribir. Fue difícil, tuvo que toser sangre, pero aguantó con todas sus fuerzas y no dejó que su cuerpo cayera inconsciente. Pronto, gracias a una férrea fuerza de voluntad, se escribió el verso. Realmente ayudó, tal y como Chan-an había previsto. Había terminado, era seguro volver a casa. Su hermano le había dado un susto de muerte a su hermana pequeña, pero a pesar de todo, ella se alegraba de que ya estuviera bien. Para sorpresa de Chan-an, el ki del camino de la literatura no solo no destruyó su cuerpo, sino que fortaleció sus meridianos espirituales. Ahora su cuerpo enfermo empezaba por fin a mejorar, algo que el antiguo propietario del cuerpo también había deseado durante tanto tiempo. Cuando volvieron a casa, al día siguiente, Chanan buscaba al dueño del huerto. No vino con las manos vacías, sino con un buen cofre de plata que contenía 150 taeles. El dueño del huerto nunca imaginó que alguien pudiera vender bayas de espino agrio y ganar tanta plata por ello. Chanan fue modesto y prefirió atribuir este suceso a la suerte, diciendo que no había nada malo en ello. Por supuesto, el joven aún separó parte de la plata al dueño del jardín, y además quería vender él mismo el siguiente lote. Esto era increíble, porque el negocio era muy rentable, y él quería dárselo al dueño del jardín. Pero no había necesidad de preocuparse por Chanana. Confiaba en que podría cuidar de sí mismo. El propietario del jardín devolvería sin duda a Chan Anyu tanta amabilidad en el futuro.
Ya se vislumbraba una pregunta en los ojos de su hermana, sin palabras. Chanan comprendió lo que su hermana quería preguntar. Se acabaron las bayas de espino caramelizadas con azúcar. El proceso de creación del caramelo fue un poco diferente, por supuesto, pero en general el sabor es más o menos el mismo con los otros bancos. Chanan se dio cuenta de que bastantes vendedores ambulantes ya habían plantado todos los arbustos de espino posibles, por lo que el año que viene no tendrían ninguna ventaja. Pero aún faltaba la mitad del dinero para el rescate de su hermana pequeña. ¿Tenía Chanan otra idea? Su hermana le conocía muy bien y, por supuesto, confiaba plenamente en él. Creía que su hermano pequeño podía hacer cualquier cosa, así que el siguiente paso fue el picante e increíblemente sabroso malatán. Se trata de un plato tradicional de Sichuan con pimientos de Sichuan que me entumeció la lengua. Se basa en pollo cocinado en un wok. El tiempo apremiaba, así que Chanan fue inmediatamente al bazar a buscar los ingredientes necesarios. El sabor del malatán no estaba en los ingredientes en sí, sino en las distintas especias. Era fácil encontrar las especias habituales, pero la más importante, la del pollo, no estaba. Su preparación implica un proceso complejo y un tratamiento químico, y seguro que no lo encuentras en este mundo. Así que tendrás que cocinarlo todo tú mismo. Para empezar, el polvo de pollo se elabora con carne de pollo, huesos y huevos. Después, este polvo se cuece al vapor, pasa por un proceso de descompensación para liberar todo el jugo, y a continuación se añaden a la sustancia resultante sal, azúcar, glutamato sódico y otros potenciadores del sabor. Malatán estaba listo, y fuera de la ventana, alguien se disculpaba con la hermana Jijin y le pedía volver a trabajar para ella. Estas chicas demostraron su naturaleza furtiva. No había garantía de que no lo volvieran a hacer. El negocio de los caramelos no iba nada bien, y ahora le pedían a su hermana que se apiadara de ellas. Jijin era inflexible y no quería perdonarles. Así que Chanan intervino en su conflicto con una petición para discutir algo. Presentó su nuevo plato malatán, preparado con un condimento especial. El plato en sí lo puede preparar cualquiera, pero tendrá que comprárselo a Chanan. Una caja de condimentos costaba 800 monedas, y lo que las chicas conseguían ganar de lo mucho que había gente, se quedaba con ellas. Tras oír el precio de una caja de condimentos, dudaron y se dispusieron a abandonar Jijin. Pero si saldría bien o no, lo entenderían después de probar este plato. Parecía que solo eran verduras normales servidas en agua, pero si le quitabas el condimento, el plato no se diferenciaba de lo que todo el mundo come normalmente. Jijin fue el primero en probar el nuevo plato. El sabor era divino. La masa absorbió la sabrosa sopa, quedando blanda por fuera y crujiente por dentro. Y su sabor era sencillamente inimaginable. La lengua de Jijin empezaba a entumecerse de tan refrescante y dulce sabor. Sentía como si le envolviera todo el cuerpo si daba un bocado más. Las chicas aún no lo han probado, pero les impresionó la reacción ante un plato aparentemente corriente. Después, quedó claro por qué la hermana había reaccionado así. Después de todo, nunca habían probado algo así en su vida. A juzgar por la reacción de las chicas, Chanan se dio cuenta de que el plato de malatán podría empezar a venderse hoy mismo. Por la noche, en el bazar, abarrotado como de costumbre, la gente no escatimó dinero y probó un plato nuevo, disfrutando de su increíble sabor. Los transeúntes tomaban varias porciones a la vez para saciarse. Pero, ¿y si estas chicas roban tanto el malatán como las bayas caramelizadas con azúcar? Este plato no tenía nada de especial, salvo el condimento. Pero si alguien lograba replicar el sabor del condimento, entonces Chanan tendría que admitir la derrota. Como se predijo, el malatán de los demás era simplemente insípido e imposible de comer. La gente le ponía un precio más bajo, pero no se parecía en nada al malatán de la familia Lee. La gente consideraba que era mejor esperar un rato en la cola, pero comer un delicioso malatán. Algunos invitados se ofrecieron a vender esta receta a un restaurante, porque un plato así era digno de un restaurante, no de la calle. Por supuesto, nadie iba a contar el secreto del sabor de este plato, así que algunos se limitaban a robar el plato e intentaban encontrar ellos mismos el secreto que contenía. Parece que todo es sencillo, solo hay que utilizar el cardamomo, el hinojo, el laurel, la guindilla y el caldo. ¿Pero sabía a malatán de verdad? Se parecía un poco, pero no era lo mismo. Era como el cielo y la tierra en comparación. Pero los creadores de esta receta, el Banfuse Café, han atraído a muchos clientes de otros establecimientos. Si pudieran hacerse con este condimento, no solo reconstruirían su negocio, sino que duplicarían sus ingresos. Wanfuji abrió temprano por la mañana. El local estaba abarrotado de los que ayer no pudieron comer el famoso plato.
Malatan estaba en boca de todos. Chanan planeaba hacer ogo como su próximo plato, pero primero tendría que alquilar un local. Los competidores no iban a detenerse ante el intento de ayer de averiguar la receta, y siguieron tratando de encontrar la receta del condimento. El dueño de la tienda de la familia Shi, no muy lejos de aquí, estaba dispuesto a pagar 50 taels de plata por la receta del condimento malatana. Solo quería la receta, y Chanan podría continuar con su negocio. Parecía que solo un idiota caería por semejante precio. La receta no estaba a la venta, ni mucho menos, pero el tendero seguía intentando regatear, y cuando eso no funcionaba, tenía a sus hombres encima. Supuso que Chanan no querría vender su receta, y decidió castigarle por ello. Nadie esperaba esto. La brutalidad había cruzado todos los límites, pero contra tal multitud era difícil para Chanan hacer algo solo. El objetivo era la receta, así que el tendero seguía intentando comprarla, y puede que después de eso, Chanan cambiara de opinión. Sis entró en pánico y se lanzó a los brazos de su hermano, que estaba dispuesto a ocuparse de todo. Pero, afortunadamente, otras personas ya habían acudido al rescate. Shang Fugi no escatimó sus fuerzas y golpeó a estos canallas con todas sus fuerzas. Era un hombre de honor, así que no podía soportar ver algo así. Por eso despreciaba al dueño de Sae, y no entendía por qué utilizaba métodos tan sucios. Eso influía mucho en su reputación. Pero en su defensa pensó que Shang Fugi era un idiota. Después de todo, un día Wang Fuzi se haría aún más famoso y Shang Fugi tendría que cerrar su restaurante. Chanan estaba muy agradecido al maestro, ya que realmente les había salvado. El caballero también había venido por negocios. No pidió la receta, pero sugirió que el malatán se vendiera en su restaurante. El 80% de las ganancias de este plato irían a Shan Anya y el 20% a Shang Fugi. ¿Quién hubiera imaginado que un plato caliente callejero ordinario causaría tal conmoción? No resultó como Chanan había previsto originalmente. Estaría en más y más problemas cada día. Shang Fugi le estaba haciendo una oferta bastante generosa. Así refrescaría su restaurante y le daría un lugar seguro para vender malatán. Por supuesto, Chanan aceptó encantado su oferta y prometió ir a verle mañana para discutir el resto de los detalles. Se no perdió la esperanza y en una noche oscura se dirigió a Waner Gu, un vecino de los Wanfusis. El maestro tenía algunos asuntos que atender. Si lo hace bien, recibirá 50 taeles de plata y cuanto antes lo haga, mejor. Se sentía honrado de trabajar para el muy respetado señor Shi, así que no perdió el tiempo y entró por el patio trasero de la casa de Li Chanan. Pensar que Chanan se atrevió a entrometerse en el negocio del señor Shi. Si Waner Guo consigue su receta y el negocio de Wang Fuji se arruina, entonces Liu Jijin pertenecerá definitivamente a Waner. Pero Chanan también previó tales resultados, por lo que colocó trampas de caza especiales. Waner Guo está atrapado como una rata. ¿Sobrevivirá a esto? Sus gritos despertaron a Chanan. ¿Qué clase de tonto había decidido entrar en su casa para...? Chanan realmente esperaba que el ladrón hubiera disfrutado de tan hospitalaria bienvenida. Waner Guo huyó rápidamente por miedo, pero afortunadamente Chanan había logrado divisarlo. Si Chanan dejaba las cosas como estaban, estos bastardos definitivamente harían algo en el futuro. Debería haber pensado en una forma de acabar con él cuanto antes, porque podría amenazar también la vida de su familia. Hoy ha ido bien y ha conseguido atrapar a esa rata, pero le ha costado deshacerse de ella. Chanan quería tratar este asunto lo antes posible, pero era demasiado delicado. Y para no ganarse más enemigos, había que actuar en consecuencia. Se estaba haciendo tarde, aunque Scream les había despertado, pero decidieron irse a la cama. Ya era otoño, pero Chanan sintió de repente mucho calor y su corazón empezó a latir frenéticamente. La aparición del dueño del cuerpo de Xiantian en el Palacio Estelar ya debería haber roto el sello de hielo del cuerpo de la señora. Pero ella no volvió a casa por alguna razón, y habría sido capaz de fortalecer su cuerpo allí. Era estúpido porque los poseedores de un cuerpo así eran extremadamente raros, así que An Nanji se sintió obligada a convertir a esta persona en su subordinada. La doncella Kui Yue tuvo el descaro de ofrecer a este hombre como marido. A la joven señora probablemente no le importaría hacerlo su marido, sobre todo si era guapo. En ese caso, el cabeza de familia tendría que cancelar el compromiso previsto. Parecía que estas palabras sonaban como una burla. Así que An Nanshi decidió darle una lección a este mezquino. La brújula del texto sagrado nunca fue capaz de localizar a este hombre. Tal vez fuera porque aún no había tenido tiempo de darse cuenta plenamente de las capacidades de su cuerpo.
An Nangshi tendría que pedirle a Gu Weidao una lista de todos los participantes del pasado festival. A la mañana siguiente, tal como Chanan había prometido, llegó a casa de Chang Fugi. Él estaba feliz de estar de acuerdo con su propuesta, pero tenía una condición. Chanan dice que trabaja con 2 chicas que también venden malatán en la calle. ¿No podría Chang Fugi dejarles recoger los condimentos de su restaurante cada mañana? Chang Fugi había pensado que se trataba de dinero, pero no entendía por qué era necesario complicar tanto toda esta situación. Pero Gu Weidao se dio cuenta. Malatán había ganado popularidad y seguía creciendo. Naturalmente, algunos envidiosos tendrían un pensamiento mezquino. Si estas chicas cogían los condimentos del restaurante, recibirían automáticamente la protección de Chang Fugi. Nada podía ocultarse de la mirada del anciano Gu. Esto es exactamente lo que Chanan quería. Chang Fugi es un maestro bastante capaz, así que un grupo de matones de poca monta nunca se atrevería a tocar a estas chicas. Chanan quiso utilizar el pequeño restaurante de Chang como una especie de protección y le hizo un regalo al dueño como agradecimiento. Chanan suministrará gratuitamente al restaurante una caja de condimentos. Chang Fugi empezó a ver la sinceridad de las intenciones de Chanan y prometió cuidar de esas chicas. Además, con este condimento, podría ganar de 4 a 5 taels al día. A este ritmo, su restaurante empezaría a florecer. Gu Weidao podía responder por su viejo amigo Chang Fugi. Él mismo podría encargarse del malatán y del vino, para que Chanan pudiera concentrarse en preparar el examen del condado. Pero no pudo hacerlo porque necesitaba urgentemente ganar todo el dinero posible. Por su culpa, su hermana menor Lin Lun está en manos de un burdel. Por lo tanto, quería centrarse en ella para sacarla de allí. Al darse cuenta de toda la situación, el anciano Gu no iba a insistir. Pero si Chanan tenía algún problema, podía venir a la academia del condado y encontrarlo allí. Gu estaba seguro de que con semejante talento, Chanan no tendría problemas para aprobar el examen. Por lo que, de hecho, el joven estaba muy agradecido al anciano. La señora Anan ya había conseguido encontrar al anciano Gu en el restaurante de la familia Shang. En cuanto se acercó a este lugar, una sensación familiar la envolvió. Su corazón empezó a latir frenéticamente que excitado. Podía suponerse que el dueño del cuerpo de Xian Tian estaba en algún lugar cercano. ¿Podría ser realmente él? Ananshi lo recordaba, después de todo. Era él quien había aparecido de repente en el festival de poesía y había terminado 5 coplas en 18 respiraciones. Como si delirara, saltó del caballo y se dirigió directamente hacia el joven. Entonces no había podido verle bien, y ahora intentaba averiguar si era él. Pero con eso, ella desconcertó a Chanan. No se conocían, pero por alguna razón, ella le cerró el paso. An Nangshi buscaba a un tipo con talento, y de repente se preguntó qué tipo de sílaba literaria tenía este joven. Chanan supuso mentalmente que esta damisela había venido definitivamente por su alma. Y era ciertamente imposible para ella descubrir que él era el que había causado la reacción del camino del Dao literario. Chanan era solo un insignificante comerciante de vino, como todo el mundo sabía. Definitivamente no era la persona con gran talento que la chica estaba buscando. La chica estaba equivocada, como todos le habían dicho. Pero qué sensación tuvo entonces. No iba a creerse todo lo que le dijeran. Así que ordenó a Qiuyue que averiguara todo sobre este vendedor de vino. An Nangshi no dejaba de pensar dónde podría haber oído el nombre de Gu Weidao. En efecto, era él, un anciano de las 4 grandes academias y un anciano de la Academia Jiayang Guo, antiguo jefe del Ministerio de la Guerra. Hacía tiempo que había dejado su puesto como jefe del Ministerio de Guerra. Pero ¿qué quería de él la hija mayor de la familia An? An Nangshi decidió decir la verdad e informó de que había aparecido el dueño del cuerpo de Xintian. Por lo tanto, me gustaría obtener una lista de los participantes del pasado Festival de Poesía del Condado de Lin, incluyendo a aquellos que aún no estaban matriculados en ninguna academia. Gu Weidao sabía lo útil que era el dueño del cuerpo de Xintian. Cuando un maestro del camino de la literatura con una predisposición normal a este arte tenía un hijo nacido, no significaba que el niño heredaría el talento del padre. En la mayoría de los casos, los hijos, por el contrario, nacían con el talento atravesado. Y con cada generación, este talento se volvía más y más pobre. Esto se aplicaba incluso a los santos.
Cada hijo del cuerpo de Xin Tian en el linaje que el dueño de este cuerpo había dado a luz, nacería con no menos talento. Y la familia que crearía sería prácticamente invencible durante 100 generaciones. El anciano sabía que, en cuanto se supiera de él, las grandes familias lo perseguirían de inmediato. Sin embargo, no iba a ayudar a ninguna de esas familias porque no quería convertirse en cómplice del mal. Si la señora le entendía, debía marcharse, o de lo contrario Gu Weidao tendría que explicárselo de forma más áspera. Pero si el anciano no le da esta lista, la chica aún encontrará a este hombre, y definitivamente será suyo. En cuanto se cerró el contrato, el restaurante de la familia Shang empezó a vender Malatan de inmediato. An Nanji también vino aquí. Su ayudante descubrió que el tipo se llama Chan An. Se dice que fue él quien inventó el dulce local de bayas de espino caramelizadas con azúcar y Malatan. Siempre ha sido mediocre en sus estudios. No pude averiguar nada más. Después de analizar toda la situación, An Nanji estaba convencido de que no era él. Qiu Yue se ofreció a invitar a este tipo a visitarla si a la señora le gustaba tanto. El objetivo de la señora era solo averiguar si él era el dueño del cuerpo de Xiantian. A la mañana siguiente, según lo acordado, Chanan continuó llevando especias. Ayer habían usado todo el condimento de la Malatan bastante rápido. Ahora el señor Chang quería añadir un par de cajas más de condimentos. Pero era una tontería. Se quedarían de brazos cruzados los dueños de los restaurantes vecinos viendo cómo prosperaba el negocio de otro. Sin duda se unirían para frustrar a sus competidores. Chan Fugi es un hombre impulsivo y estaba dispuesto a desprestigiar a cualquiera que se metiera en sus asuntos. Pero eso también era estúpido. Al fin y al cabo, sus competidores podían tenderle una trampa, y si estallaba, le mandarían a la cárcel. El anciano Gu recomendó a su viejo amigo que escuchara las palabras de Chanan, pero no dudaba de la sabiduría del joven. Le admiraba y esperaba que supiera cómo enfrentarse a los competidores. Tenía una idea. Si alguien quería meterse con los negocios de Sang Fugi, podía hacerlo de dos maneras. La primera es atraer a los clientes. Si no se aborda esta cuestión, tarde o temprano el restaurante familiar Shang empezará a perder popularidad. La gente no siempre quería hacer cola y esperar a que se cocinara el Malatan, así que el propietario decidió colocar unas cuantas mesas fuera para que todo el mundo pudiera degustar el famoso plato. Por supuesto funcionó, y la gente se alegró de volver al restaurante de la familia Sang, donde pudieron saborear la Malatan fresca. Chanan sabía lo que la gente quería. Pero esto era solo el principio. Los competidores no se detendrían solo en atraer a los clientes. Chang Fugi no entendía qué otro problema podía haber. Parecía que nada iba a hacer tambalear su restaurante porque ya había al menos 40 clientes hambrientos. Pero Chanan previó una guerra de precios, lo que ocurrió al día siguiente. Los competidores pusieron precios atractivos y le añadieron vino gratis. Por supuesto, la gente no podía perder esta oportunidad, porque comer en el restaurante de Chang y Wang Fuji podía ser otro día, y tales descuentos no se dan todos los días. Los dueños de los restaurantes se aliaron entre sí. Se permitieron bajar sus precios, mientras que el pequeño restaurante de Shang no podía permitírselo. ¿Qué deberían hacer ahora? El hecho de que los competidores se hubieran aliado y puesto en contra de Chanan y Chang Fugi también podría jugar a favor de nuestros héroes. Con este restaurante, la familia Shang podría convertirse en la cara del condado de Lin. ¿Está Chang Fugi dispuesto a confiar en Chanan y hacer una gran apuesta? Si sale bien, puede aumentar los ingresos, pero si falla, el restaurante de Chang y Wang Fuji ya no podrán recuperarse. Chanan era muy consciente de todos los riesgos, y aún así prometió que haría todo lo posible por salvar el restaurante de Chang. Los grandes restaurantes del condado de Lin estaban detrás de esta opresión de los dos establecimientos. A menos que se rompan los grilletes de estos 9 restaurantes principales, el 10º restaurante nunca aparecerá. Los restaurantes pueden suprimir a cualquiera que intente entrar por la puerta del dragón. Esta vez, gracias a Malatan, el restaurante de Chang fue el retador. Pero salir de esta situación es fácil. Los grandes restaurantes solo pudieron echarles la bronca a los establecimientos más pequeños por el resentimiento que compartían. Si se les permitiera vender Malatan, ya no tendrían motivos para odiar a Shang y Chang'an. En ese caso, los propietarios de los grandes restaurantes ya no podrán manipular a los pequeños, y este círculo vicioso terminará por fin. Entonces, cualquiera de estos restaurantes podrá entrar por la puerta del dragón. Debería funcionar el 60% de las veces,
Pero incluso eso era suficiente. Zhang Fugui estaba dentro y listo para jugar a lo grande. Estaba completamente a disposición del hermano Li. Chanan a su vez prometió no defraudarle. Brevemente explicado el plan, Zhang Fugui lo aprobó. Realmente sonaba como una buena idea. Hoy, el restaurante de Chang había estado vacío casi todo el día, y se esperaba que pronto quebrara. Él iba a hacerse cargo de todos los gastos de las acciones, y los demás propietarios solo tendrían que esperar. Pero de repente decidieron no involucrarse más. El señor Shan es una persona muy buena en su opinión. Después de todo, incluso compartió este maravilloso condimento con ellos. Sería injusto por su parte. Además, todos eran de la misma opinión. Los pequeños restaurantes deben permanecer unidos. Ishe no se había esperado semejante giro. Fue extremadamente inesperado descubrir que Shang había compartido el condimento malatana. La pregunta era, ¿qué usaría Shang para atraer a los clientes? Por último, ha llegado el momento del plato de Ogo. El Ogo es una comida tradicional china. Es un método de cocción en el que los ingredientes crudos se hierven en un samovar colocado en el centro de la mesa. Del chino, Ogo se traducía como olla de fuego, que era un híbrido de samovar y olla. Tenía un quemador debajo que mantenía el caldo lo bastante caliente para cocinar los alimentos. El plato era moderadamente picante y sabroso. La sensación era como si embriagara la cabeza. Solo un bocado, tan sabroso, refrescante y moderadamente picante. El picante de este plato atravesó instantáneamente todo el cuerpo de los degustadores. Este plato era incluso más sabroso que el malatán. Su nitidez y picante no podían compararse con nada. ¿Podría creer ahora el señor Zhang que su pequeño restaurante pronto se convertiría en la cara del condado de Lin? Estaba sencillamente encantado con el plato y no dudaba de que muy pronto le esperaba un gran avance. Entusiasmado, ya había sugerido al hermano Li empezar a vender el plato hoy mismo, pero este le pidió que se tomara su tiempo. Al fin y al cabo, para que Ogo se convierta realmente en un éxito, es necesario elaborar un plan de marketing adecuado. 2 días después, su restaurante empezó a renovarse. Desde fuera, parecía que el dueño, Zhang, había decidido cerrarlo porque llevaba un par de días sin clientes. Al oír los chismorreos, el señor Zhang se apresuró a interrumpir a los cotillas. Por lo que sabían, él y Wang Fuji se habían asociado, y los preparativos estaban en plena marcha. Así que mientras creaban nuevos platos y elaboraban vino de primera calidad, decidieron remodelar el restaurante para adecuarlo a su nuevo estatus. Pero la gente solo siguió ridiculizándolo. Después de todo, el señor Shi también tenía un buen vino, o incluso mejor que el de Shang. En ese caso, Zhang Fugui decidió demostrar lo contrario. Chang abriría la competición por el título del mejor vino del condado de Lin. Uno podía traer el mejor vino según su opinión y entregárselo al dueño Shang. 5 días después, cuando reabriera el restaurante de la familia Shang, se haría una comparación pública de todos estos vinos. El ganador recibiría 100 taels de plata. Los participantes estaban dispuestos a elaborar el mejor vino de su vida, porque sí. Algunos ya estaban planeando ir a un gran restaurante y comprar el vino más caro. El plan del hermano Li había funcionado de verdad. Zhang Fugui ahora estaba seguro de que tendrían un montón de clientes en el día de apertura del restaurante. Decidimos llamar al restaurante Van Fuji. Efectivamente, había muchos visitantes. El interior era atractivo, y sería un pecado pasar de largo de un restaurante así. Para agradecer a la gente su apoyo a la inauguración, hubo descuentos del 50% en todas las comidas. Pero muchos pasaron de largo, pues no lo necesitaban, ya que solo habían venido por 100 taeles de plata por el mejor vino. En un par de días, sería posible traer de vuelta a la hermana Lin Lun. De hecho, había mucha gente que había venido, y no pasaría mucho tiempo antes de que el dinero se acumulara, hasta alcanzar la cantidad correspondiente. Tampoco se demoraron con el concurso. Durante estos días se trajeron al restaurante más de 20 vinos diferentes. El señor Shang eligió a 30 personas al azar para que cataran todos los vinos y votaran por sus favoritos. Al final, se contarán los votos y se sabrá quién es el ganador. Todo será justo. Pero de la nada aparecióse para agitar las cosas. Insistió en que tal vez el propietario podría haber sobornado a la gente y se refirió a todo el concurso como una estafa. La gente también empezó a desconfiar y a ceder ante las palabras del señor C, llamando mentiroso al propietario. Zhang Fugui confió en la ayuda del hermano Li para evitar caer al barro. Sin embargo, no esperaba que todo fuera sobre ruedas. Todas las veces anteriores,
Fugi había vendido vino diluido, pero ahora mostraría el sabor del ergotou al 100%. Como la gente dudaba de la honestidad del jurado, podían pedir al anciano Gu y a los discípulos de la academia que evaluaran el vino. Los maestros del camino de la literatura no mentirían. Ahora la gente no tendría que dudar de la honestidad de los jueces. Se estuvo de acuerdo, pero advirtió que su vino de 100 colores nunca había perdido un concurso como este. En ese caso, Chang'an se dirigió inmediatamente a los discípulos de la academia. Un hombre digno siempre será honesto consigo mismo. El camino del Tao literario no aceptará a un mentiroso. Los iluminados por la luz hablarán el lenguaje de su corazón otorgando honestidad. El primer vino que probamos fue ergotou. Los estudiantes de la academia sintieron un sabor refrescante, suave pero fuerte. Sus cuerpos eran simplemente incapaces de resistir esta oleada de placer. Estaban encantados con este vino cristalino e increíblemente sabroso. Sin ninguna duda, eligieron ergotou. Sae no podía creerlo. No entendía cómo su vino podía perder ante otro. Para darse cuenta de ello, decidió al menos lamerlo, por mucho que intentara convencerse a sí mismo de que este vino no era tan bueno. La honestidad y los talismanes que se habían establecido antes estaban haciendo su trabajo. Reconoció que su vino de las 100 flores era definitivamente peor que el ergotou. Tuvo el valor de admitir su derrota. Y no solo se lo reconocía a sí mismo, sino también a otras personas, a las que sorprendía. El deseo de probar al menos una taza de ergotou aumentaba cada vez. Pero Sae pensaba que una derrota no era nada, no significaba nada. ¿Era el viejo el que quería otra segunda derrota? Una no era suficiente para ver. Chang'an ordenó que sirvieran el plato. Antes incluso de que lo pusieran en la mesa, el olor hizo babear a la gente. El vino de ergotou combinaba a la perfección con el nuevo plato de Ogo. Cuanta más gente lo comía, más disfrutaba del vino. Por supuesto, los visitantes no quisieron renunciar a semejante manjar, y atacaron el nuevo plato de inmediato. Absolutamente todos admitieron que el Hogo era incluso más sabroso que el malatán. Chang'an se había ganado la reputación de esta gente y ahora solo irían a One Fuss. Sae se hizo a un lado y lo observó todo. Chang'an le invitó a la mesa, pero él solo se enfadó y dejó claro que no se llevaría a la boca ni un bocado del restaurante de otra persona. Parece que el plan del dueño Xie de acosar a la familia Shang y a los restaurantes de Wang Fuji ha fracasado por completo. Había muchísima gente en el restaurante Wang Fuji, y para que no se quedaran en la cola, incluso les dieron bancos para que la espera fuera más cómoda. Pero a pesar de todo, la gente no se disgustó porque el Hogo merecía la pena. A través de la venta de vino, malatán y Hogo, la familia Li consiguió ganar 300 taels de plata, y ahora podrían rescatar a su hermanita. Jijin estaba encantada, así que le pidió a su hermano que no les dejara. Lo cual ni siquiera pensó. Quiero decir, son las únicas chicas que tiene. Chang'an se había distanciado completamente de Chang Fugi, pero este decidió llamarle a su casa para descansar y tomar una copa en honor de la festividad. A Jin le pareció bien y decidió llevarse a Linglun de la casa de los 100 sabores por el momento. Tras cerrar el restaurante, Chang'an, Shang Fugi y Gu Weidao se reunieron en la misma mesa. El restaurante de Shang había resucitado literalmente de entre los muertos. Y todo gracias a Chang'an, a quien el maestro estaba sumamente agradecido. Pero este, a su vez, también estaba agradecido a Shang Fugi, porque si no fuera por él, no habría sido capaz de reunir la cantidad adecuada de dinero para su hermana. Una vez que terminara con esto, podría concentrarse plenamente en aprender el camino de la literatura. A Shang Fugi pareció ocurrírsele una idea. Sugirió que podría estudiar en casa del anciano Gu. Aunque ahora parecía un anciano, una vez fue un pez gordo. Chang'an Yu debería arrodillarse y ofrecerle el vino. Entonces Gu se convertirá en su maestro y cuidará de él. Salió tan de repente que parecía algo sobrenatural. ¿Tendría Chang'an realmente un maestro ahora? Había dudado por completo y estaba un poco confundido. Con el fin de no perder esa oportunidad, Shang Fugi le ayudó. Como era preceptivo, se arrodilló y entregó el vino al profesor. Como Chang'an era ahora discípulo del anciano Gu, este le encomendó su primera tarea, escribir un poema. Así fue como aquella tarde se convirtió en fatal para el joven. Escribir un poema para un tipo con tanto talento no debería ser difícil. El tema del poema decidió tomar el vino, pero se lo preguntaba seriamente, porque no recordaba ni un solo poema sobre el vino. Al ver que el joven estaba completamente preocupado, Shang Fugi le explicó que el viejo solo le estaba tomando el pelo, ya que Chang'an estaba borracho. Sin embargo, decidió aceptar la primera tarea. Tenía una enorme colección de decenas de miles de poemas en la cabeza. Pero,
¿Por qué no pudo atrapar un solo poema sobre el vino? No habrá bebido suficiente vino, lo que significaba más. No había nada de qué avergonzarse. Decidió sorber todo el vino de la jarra. Esto tuvo un efecto inmediato. Chanan apenas podía mantenerse en pie y se tambaleó. Al darse cuenta de que el estudiante estaba demasiado borracho, los ancianos decidieron ayudarle a caminar hasta su casa. Pero sobre todo, se le ocurrió un poema sobre el vino. Fue como si se le hubiera iluminado la cabeza. ¿No lo veis, amigos? Como las aguas del famoso Huanghe, desde alturas celestiales, se precipitan violentamente al mar, para no volver jamás. El primer párrafo del verso tuvo un efecto frenético. A los ancianos les costaba cada vez más respirar, pero Chang'an continuó. ¿No lo veis, amigos? Como un espejo en las cámaras reales, luto por el cabello que ayer era más negro que la seda y ahora es nieve. Cada vez era más difícil seguir escuchando. Los ancianos ya no ocultaban que era como si estuvieran conectados. Pero el verso aún no había terminado. Alcanzada en la vida, la felicidad bébela hasta el fondo. Que la copa esté llena bajo la joven luna. En cuanto terminó el verso, el talismán del poseedor del cuerpo de Xintian se reunió. Estando incluso en tal posición, los ancianos reconocieron este talismán, no solo por su apariencia, sino más bien por la energía que creaba a su alrededor. Esta energía era tan fuerte que también fue notada por An Nanshi. Inmediatamente se dio cuenta de que era la apariencia del talismán de Xiantian. Quizás el dueño del cuerpo de Xiantian no se esconderá de ella esta vez. Una vez que el talismán se reunió con sus fragmentos, había penetrado en el mismísimo corazón de Chang'an, lo que le produjo un gran dolor. Los grilletes del talismán de Xiantian habían sido quitados. ¿Pero qué pasará con Chang'an? Gu Weidao adivinó que poseía talento para el camino del Dao literario. Sin embargo, ni siquiera adivinó que acabaría poseyendo el cuerpo de Xiantian. Tal talento era demasiado aterrador en manos inexpertas. Incluso podría arruinar accidentalmente a alguien. Lo más probable es que el talismán liberado hubiera roto por completo los grilletes de hielo de la chica de la familia An. Y sin duda ella lo había percibido. Si ella lo descubría, entonces las otras familias principales también lo sabrían. Era imposible para ellos encontrar a Chang'an, o de lo contrario la muerte le esperaría. Para evitarlo, el profesor tuvo que sellar el sei de los caminos de la literatura. Y el viejo Zhang necesita sacar a Chang'an y a su familia del condado de Lin ahora mismo. Aunque Gu Weidao era maestro de Chang'an desde hacía menos de un día, estaba muy preocupado por él, y esperaba que el discípulo pudiera escapar lo más lejos posible. Otro monumento aparecía en la mente subconsciente de Chang'an. Podría ser que si el Tao literario aceptara un poema creado por humanos, se convirtiera en un monumento especial, pero a través de este espacio, podía oír la voz de sus hermanas mayor y menor. Las chicas intentaron llamarle, pero él estaba completamente inconsciente. Linglun esperaba que se hubiera recuperado de verdad, pero parecía lo contrario. Para que sus hermanas no se preocuparan por él, Chang'an intentó despertarse lo antes posible. La pequeña Linglun se echó a llorar. Estaba muy preocupada por su hermano. Tras asegurarse de que estaba bien, todos corrieron a abrazar a Chang'an como si no lo hubieran visto en un año. Como prometieron, Shang Fugi y el anciano Guon se tomaron todas las molestias para trasladar a la familia Li. Las hermanas y Chang'an no sabían en absoluto a dónde iban. Solo sabían quién lo había organizado todo. Además, el anciano Gu había dejado una carta para Chang'an y dijo que lo entendería cuando la leyera. La carta era solo para Li Chang'an. Gu Weidao explicó lo sucedido ayer, y también dejó claro que su cuerpo, Xiantian, es una quimera de las familias nobles, lo cual es peligroso para él. El maestro selló su chi para que esos cometas no lo descubrieran. Pero cuando Chang'an Contaña sea más fuerte, él mismo podrá deshacerse de esos grilletes. Ahora se dirigía a la ciudad de Dongyue, donde se encontraba la Academia Bailu. El discípulo de Gu, el diputado Xu, ayudará a Chang'an. Gu ya había enviado una carta de recomendación. Chang'an solo necesitaba mostrar el talismán que el maestro le había dejado. Siguiendo las instrucciones del maestro, Chang'an se dirigió inmediatamente a la Academia Bailu. Pero un vigilante estaba bloqueando su camino. Por lo tanto, Chang'an tuvo que explicar que había venido a ver al vicedirector Xu. Cuando Chang'an mostró el talismán, el vigilante recordó que Xu les había advertido de la llegada de Chang'an. Solo para entrar en el lugar, el tipo podría entrar solo. Se decidió que las hermanas se sentaran en un restaurante cercano y que su hermano las buscara en cuanto terminara. Los guardias utilizaron el talismán para abrir la puerta del desplazamiento. Alrededor de Chang'an se formaron varias inscripciones y un portal.
En el mismo instante aterrizó sobre el otro, juntos. Miró a su alrededor y se fijó en las numerosas torres que se ocultaban bajo la ilusión de las montañas. Meishan, Lanshan, Yuishan, Yushan. Las vistas eran simplemente maravillosas. En circunstancias normales, no habría tenido que ver esto. Pero necesitaba entrar en el 9º piso del Palacio Celestial Chushan. Chang'an se presentó, pero el ayudante no perdió el tiempo en saludos. Shu nunca pensó que su maestro avalaría personalmente a un chico mediocre y lo guiaría así a la academia. Sin embargo, como era una petición de su estimado maestro, Shu no hizo preguntas innecesarias. Tampoco iba a participar en el entrenamiento de Chang'an, así que aquí estaba solo. El maestro le pidió a Shuya que le diera a Chang'an una nueva identidad. Solo necesita escribir su nuevo nombre en este talismán de jade y marcharse. Antes de escribir un solo carácter, Chang'an se sumió en la contemplación y decidió preguntarse: ¿qué debería usar para escribir en este talismán? Shu estaba enfadado porque este joven ni siquiera era capaz de usar el Shi del Dao literario. ¿Tendría que enseñarle lo básico después de todo? En su ira, dirigió un ataque con la palma de la mano hacia Chang'an, pero el joven logró contenerlo como si pusiera un escudo invisible. Shu intentó continuar este ataque, hizo un esfuerzo invisible para hacerlo, pero todo estaba igualado. Un chico que ni siquiera podía usar el ki del Dao literario fue capaz de repeler el ataque ki de Shue. Esto solo podía significar una cosa, que poseía un gran talento. La primera preocupación de Chang'an era saber si el ayudante del sheriff estaba bien. De hecho, ni siquiera se dio cuenta de lo que acababa de ocurrir. Fu Kue intentó agitar el ki del cuerpo de Chang'an con el ki de su palma, pero resultó tener más ki del Dao literario de lo que Shue esperaba. Chang'an solo tiene que concentrar el poder del ki en la punta de los dedos, y luego podrá escribir su nombre en el talismán. Hizo lo que se le pidió y ya tiene un nuevo nombre, Li Taibai. Tras agradecer al ayudante Shu su ayuda, Chang'an se dispuso a marcharse, dejando a Shu completamente confundido sobre a quién había enviado el profesor a la academia en primer lugar. En el propio edificio de la academia, había bastantes estudiantes y todos estaban ocupados haciendo algo. El tercer distrito parecía tener los discípulos más pobres, entre los que se encontraba Chang'an. La gente de aquí era bastante servicial, y uno de los Annan se apresuró a presentarse al recién llegado, que se presentó por su nuevo nombre. Lo primero que Chang'an no entendía era ¿cómo se podía nacer tan hermosa? Annan era más atractiva que algunas chicas. Esto le excitó enormemente, lo que no pasó desapercibido a los ojos de Annan. Ni siquiera habían tenido tiempo de charlar antes de que comenzara el anuncio del sagrado Dao literario. Fue un anuncio de enero específicamente para el 9º piso de la Torre Yushan. El anuncio del sagrado Dao literario tenía una presión física muy fuerte. ¿Era este realmente el primer paso para entrar en el camino del Dao literario? Cualquier discípulo puede simplemente escribir su propio poema y tendrá la oportunidad de entrar en la lista de los santos del Dao literario. Como dice el refrán, el océano del conocimiento no tiene orillas, lo principal es aprender. Pero escribir un poema no era tan fácil. Haría falta ser un genio para escribir un poema en condiciones. De hecho, parecía casi imposible. Se dice que una vez que uno llega a esta lista, se eleva instantáneamente. Se estaba gestando una feroz batalla para entrar en la lista del sagrado Dao literario. Si Chang'an entraba en la lista y acumulaba suficiente ki del Dao literario, elevaría su nivel y se haría más fuerte. Pero todos sus sueños fueron destrozados por Annan. Ni siquiera podía soñar con algo así. La academia solo compartía sus recursos con los estudiantes brillantes, y no se aplicaba a los pobres. Excepto que todo eso son tonterías. Si el poema es realmente bueno, la academia no se fija en si eres brillante o no, sino que compartirá recursos y ayudará a promocionarlo. Pero Annan tenía razón en algo. Era poco probable que la academia buscara obras que merecieran la pena en el tercer distrito. Si Chang'an quería participar, debería añadir el nombre de la academia a su solicitud. Así al menos obtendría una mínima ayuda. No deberías haberte enfadado, porque esta no era la única forma de subir tu escenario. Había otras maneras. Hay 6, y se pueden clasificar en dificultad de fácil a difícil. Por ejemplo, formarse constantemente, ocupar el puesto de funcionario y recibir el apoyo del gobierno, heredar el ki de un antepasado, convertirse en clérigo en el templo de los santos y absorber el chi de los santos, entrar en la lista de los 3 primeros del santo Dao literario. En los últimos cientos de años, solo unas pocas docenas de maestros han logrado conquistar la cima de la lista del sagrado Dao literario. Por eso este método de cultivo era llamado el más difícil. Pero esta regla no se aplicaba a Chang'an.
Él estaba sosteniendo las obras de todo el dinero más grande de su mundo, nacido en los últimos 5000 años. El camino con la lista de santos para Chanan, este es el camino más corto. Así que no le disgustó en absoluto. Les agradeció su orientación y prometió que la próxima vez invitaría a algo a los ancianos. Pero hasta el último holgazán sabía que al menos debías fingir que estudiabas. ¿Por qué Chanan se fue así? Quizá decidió que no había ninguna posibilidad y lo dejó todo. Eso es lo que pensaban los ancianos. Pasó un mes entero. Chanan seguía apareciendo más tarde que los demás para estudiar, mientras que los otros discípulos se volvían locos estudiando. También era el más madrugador en marcharse, lo que irritaba a los demás estudiantes que intentaban estudiar. Los ancianos nunca habían conocido a un estudiante tan frívolo. Tenían la sensación de que no le importaba en absoluto estar en la lista del sagrado Dao literario. En comparación, An-nan parecía un estudiante diligente. El tiempo pasó volando y ya era año nuevo, que las hermanas y Chan-an recibían con toda la familia. En el año nuevo, Linglun deseó tener un hijo con su hermano Chanan, pero con su deseo solo consiguió aturdirlo y enfadar a su hermana. Sin embargo, Linglun le recordó que su hermana también podía casarse con Chanan, pero no había razón para enfadarse por ello, porque Linglun aún era una niña pequeña y no siempre entendía lo que decía. Chanan solo esperaba que pasaran el próximo año juntos como una gran familia. Por la noche, todos dormían muy bien, pero Chanan no. Para él era como una prueba de paciencia dormir en esas condiciones. De todos modos, no podía dormir. La lista del sagrado Dao literario debía abrirse antes de la medianoche de hoy. Pensó que era el momento de añadir sus poemas a la lista. Lo primero que tenía que hacer era infundir su chi en el talismán, y luego abrir la lista del sagrado Dao literario. La lista se abrió hace solo un par de minutos, y ya había montones de versos. Ha sido una batalla realmente feroz. El poema Sirviendo vino era demasiado efectivo. Chanan dudaba en exponerlo públicamente, pero subiendo a la torre de la cigüeña estaba bien. Solo había que cambiar el título. Por subir a la torre. El verso decía así: el sol blanco se oculta tras la montaña. El río amarillo se precipita en el mar. Para ver la inmensidad del mundo, hay que subir un peldaño más. Una vez que todo estuvo escrito, tras asegurarse de que Chananya estaba de acuerdo con todo, envió inmediatamente el verso. ¿Cómo es posible que una obra maestra de la poesía clásica de la dinastía Tang, que se ha transmitido de generación en generación durante 1000 años, no figure en la lista del sagrado Tao literario? Al día siguiente, el primer día del nuevo año, Chanan observó atentamente la numeración de los ganadores. No estaba en esa lista. Le extrañaba que un poema de un brillante poeta de la dinastía Tang no figurara entre los 100 primeros. Tras contárselo a sus mayores, estos le instaron a no alterarse, pues solo los más genios o los más afortunados pueden llegar a la primera línea. Pero la indignación de Chanan aún no pasaba. Quería entender cómo se entraba en esta lista. Resulta que, gracias a Glory, muchos escritores gastaron una cantidad colosal de dinero para ir a festivales de poesía en distintos condados, porque entonces tenían la oportunidad de entrar en el monumento de Wenchang y ganar algo de fama. Entonces, la gente a la que le gustaban sus poemas les votaba cuando intentaban entrar en la lista del sagrado Dao literario. Si lo conseguían, ganaban aún más fama. Rezaban literalmente al monumento de Wenchang. Tal era su deseo de ser incluidos en la lista de los santos Dao literarios. La lista del sagrado Dao literario era una lista de maestros seleccionados por el pueblo, no el Dao literario en sí. Varias academias y maestros de condado participaban en la votación, por lo que la lista solía incluir las obras más famosas y populares. Pero por desgracia, la mayoría de los poemas se pierden en este mar de envíos antes de que nadie se fije en ellos. De hecho, parecía que un poeta desconocido no tenía casi ninguna posibilidad de figurar en la lista de los mejores. Pero eso no es del todo cierto. Hubo muchos ejemplos de poetas desconocidos, pero con mucho talento, que, sin ayuda de nadie, lograron elevarse a los cielos. No se puede engañar a una lista de santos. De repente, algo empezó a sucederle a Chanan. Más concretamente, su talismán de jade empezó a brillar. En la mascota se elevó su propio poema. A primera vista, este poema podría parecer simple, pero al instante conmovió a An-nan hasta la médula. No pudo contenerse más. ¿Le gustaba tanto este poema? Estos versos eran tan nítidos, pero al mismo tiempo se podía sentir en ellos la verdadera majestuosidad del sol y de la montaña. El verso transmitía con tanta facilidad la energía y al mismo tiempo la calma del flujo del agua.
Los versos se complementaban a la perfección. Esto solo podía escribirlo un verdadero maestro de la sílaba. El ascenso de la torre del hermano Taibai sin duda emocionará pronto al mundo entero. Los ancianos se sintieron obligados a mostrarlo al mundo, aunque Chanan parecía pensar que exageraban. En cualquier caso, podía considerarse que se había dado el primer paso. Ahora todo dependía únicamente de Chanan. La lucha por entrar en la lista de los santos había comenzado oficialmente. La gente se dirigía específicamente a un especialista, el maestro Tsongkhapa, para que les ayudara a ellos o a sus hijos a ganar algo de fama. A cambio, él prometía hacerlo lo mejor posible. De repente, la atención de todos se centró en el monumento agrietado de Wenchang. El maestro exigió inmediatamente que le trajeran uno nuevo. Esto indicaba que había comenzado a producirse un fuerte cambio. Sea como fuere, la gente pidió al maestro que el poema de la academia se consolidara al menos en la lista de los 50 mejores. Habían pasado ya 5 días, y la escalada a la torre solo podía ascender hasta el rango 99. ¿Era este realmente el techo que se podía alcanzar sin apoyo ni fama? De hecho, este versículo ya estaba en boca de todos. La gente consideraba que subir a la torre era la verdadera obra maestra de la poesía. Un hombre iba a dedicar todo su chi literario a este poema. Era como si hubiera perdido la cabeza, porque si lo hacía, se jugará su futuro como maestro del Dao literario. Si este poema no entraba en la lista, perdería todo su ki literario acumulado y dañaría su palacio literario. Este hombre nunca había tomado decisiones tan impulsivas. La apuesta podría costarle la vida. Guan estaba seguro de que esta obra maestra valía la pena apostarlo todo. Además, estaba seguro de que los demás tomarían la misma decisión una vez que la leyeran ellos mismos. Chan, un poeta desconocido y ahora discípulo de Wang Anren, apostó todo su ki literario en él, en su poema. Este poema, tan pronto como la gente lo leyó, hizo que sus corazones se agitaran. Ya no condenaban a Wang como antes. Estaban dispuestos de todo corazón a apoyar al hermano Wang. Después de todo, este poema merecía la pena. La lista empezó a cambiar drásticamente. En una sola noche, la gente se unió para llevar este arte a lo más alto. Y durante una semana, había ocupado el puesto 99. Climbing the Tower, del autor Li Tabai, ha ascendido al 5º puesto. En el 9º piso de la torre Chushan, apareció un genio. Los discípulos de la academia no acababan de entender cómo era capaz de subir tan alto y sin el apoyo de la academia. Hace un mes, este tipo ni siquiera podía utilizar el ki literario. ¿Cómo se las arreglaba ahora para ocupar el 5º lugar en la lista del sagrado Dao literario? Xu admitió que había cometido un error de juicio. Chang'an no era un chico corriente. El maestro había enviado a uno de verdad a la academia. Los maestros del condado occidental de Sichuan empezaron a votar por subir a la torre. Es lo mismo en el norte del condado de Liangtan, y en el condado de Baixicheng también. Los maestros estaban perplejos. ¿Cuándo apareció este Li Tabai en la Academia Bailu? Querían averiguar más sobre él y evitar que subiera en la lista. Li Tabai acababa de pisar el camino del maestro del Dao literario, y ya se había convertido en uno de los poetas más famosos de este mundo. Tal vez podría convertirse en un nuevo pilar de la literatura antes que el propio Su Yuanqing. Algunos maestros estaban ávidos de talentos y querían robarlos. Pero el maestro superior era más juicioso y se ofrecía como observador. Mientras tanto, Chang'an decidió entrar en el 1er piso de la torre central, donde se encontraba la zona de entrenamiento. Todos los ojos estaban fijos en él. Su ascenso en la lista de los santos había creado mucha envidia y rabia en los demás, que ahora era claramente visible. Sus días de paz y tranquilidad parecían llegar a su fin. Uno de los 3 mejores estudiantes del primer distrito decidió preguntar qué tipo de libros suele leer Li Tabao. Verás, a él también le gustaría estar en la lista del sagrado Dao literario, respondió Chang'an con toda sinceridad. Había leído recientemente los dichos de Confucio, familiarizado con los arrecifes y una colección de poemas, pero la sincera respuesta le pareció una mera burla al discípulo. ¿Acaso Li Tabao pensaba que podría deshacerse de él nombrando un par de libros para principiantes? El tipo no iba a dejarle marchar hasta que respondiera a su pregunta. Pero ese trato hacia su persona no satisfacía mucho a Chang'an. Le bastó con decirle que le quitara las manos de los hombros mientras el envidioso volaba a unos metros de distancia. Chang'an, a su vez, no se dio cuenta de su cuerpo ahora tanto ki camino de la literatura, y fue todo gracias al reconocimiento de subir a la torre.
El sistema ya lo había mencionado, así que ahora era capaz de afectar al mundo con solo su palabra. Era la primera vez que Chang'an utilizaba el poder de este mundo, y había muchas cosas que no entendía, así que intentó no hacerse nuevos enemigos. Para convencer a todos los presentes, incluido este hombre envidioso, de que Chang'an no engañaba a nadie, decidió presentar el libro que estaba leyendo en ese momento. Afortunadamente, una voz desde arriba le ordenó subir a la 7ª planta. Era hora de ir a recrear una relación más amistosa. Acaba de dejar este libro como un regalo. Los discípulos estaban convencidos de que realmente había leído los dichos de Confucio, lo que parecía increíble. Pero, ¿por qué leía libros con los que la gente apenas comenzaba su viaje del Dao literario? ¿Había realmente un significado secreto en ellos? En el 7º piso, el maestro adjunto Shu y el propio maestro Qin Shuman esperaban a Chang'an. Chang'an sintió como si le hubieran llamado para regañarle por algo, pero la academia sugirió que Chang'an se trasladara a la torre principal. Allí se le proporcionaría gloria, píldoras ki y todos los recursos necesarios. Además, le prometieron que el fundador le daría personalmente su ki del Dao literario. Esto le permitiría un ojo instantáneo para alcanzar la 5ª etapa del Dao literario. Era una oportunidad única en la vida. Alcanzar el 5º nivel ni siquiera era como entrenar y se parecía más a la creación artificial de un poderoso maestro. El sistema había mencionado una vez que los maestros de la 5ª etapa no temían al fuego ni al agua. Podían volar hasta los cielos y enfrentarse sin ayuda a un ejército de 10.000 guerreros. El favor era muy generoso, pero ¿qué tendría que pagar Chang'an Yu por ello? Era muy sencillo, tendría que pagar con su diligencia. La academia iba a gastar monstruosos recursos en Chang'an, y si él les fallaba, su ira y sus cenizas no dejarían cenizas de Chang'an. Si aceptaba, se convertiría en un mero peón en manos de la academia. Entonces Chang'an ni siquiera tenía poder sobre su propio destino. ¿Había alguna otra opción? Si se negaba, nadie insistiría. Se convertiría en el discípulo más ordinario del 9º piso de la Torre Chushan. Por supuesto, todos los privilegios prometidos le serían revocados y tendría que presentarse él mismo a todos los exámenes venideros. Chang'an no quería perder su libertad. Además, la fuerza podía conseguirla por sí mismo, así que eligió el segundo camino. En cualquier caso, el maestro no podía dejarle sin una recompensa al mérito, así que pidió a la academia que le diera algo del tesoro de la Torre Chushan. A Chang'an no le importaba recibir lo que el maestro eligiera, pero este ni siquiera quiso escucharle. Decidió enviarlo al tesoro de la torre para que eligiera sabiamente el tesoro que quería. Solo podía elegir un tesoro y tenía exactamente 1 hora para pensárselo. La puerta del tesoro parecía muy cutre. Incluso la puerta de la habitación de Chang'an tenía mejor aspecto. Esto lo hizo sentir incómodo. Chang'an esperaba que no lo estuvieran engañando. Esta puerta era la entrada al reino secreto. Cada una de estas bolas de luz contenía todo tipo de tesoros. Chang'an tenía la habilidad de elegir cualquiera de ellos. Era necesario liberar su ki y permitirle sentir el ki interno de todos estos tesoros. Solo así Chang'an podría elegir el tesoro más adecuado para ella. Cada una de estas esferas drenaba un aura increíblemente fuerte. ¿Qué elegiría Chang'an? Concentrado, por fin encontró lo que necesitaba y, lo más importante, no tuvo dudas sobre su elección. Una vez elegido el tesoro, voló hacia él. Técnica de atributo fuego. Sin duda, era el reino que reaccionaba con más fuerza al ki de Chang'an. Uno podría estar seguro de que si la reserva de ki interno de Chang'an se hiciera un poco mayor, la efectividad de esta técnica aumentaría muchas veces. Chang'an ya había elegido su tesoro, lo que significaba que era hora de irse. La salida fue un poco imprecisa, ya que la puerta le tiró literalmente como algo extraño. Fue un ejemplo elocuente de cómo la Academia Bailu animaba a todos los que lo merecían. Chang'an estaba extremadamente agradecido por el regalo del maestro de la torre. Pero sin duda habría sido mejor que se lo hubiera quitado con un poco más de delicadeza. A Chang'an se le dijo que se uniera y siguiera estudiando diligentemente, y que podía dejar el resto a la academia. La academia hará todo lo posible para que el poema de Chang'an, Subir a la torre, conserve un lugar en la lista del sagrado Tao literario. Finalmente, Chang'an regresó a casa, donde le esperaba su hermana. Y no solo la hermana, sino también el tío Shang, a quien no habían visto en mucho tiempo. Chan Fugi y Gu Weidao ya habían echado de menos a Chang'an. Además, la receta del nuevo plato que había enviado Chang'an había causado sensación. De hecho, Shang estaba aquí para entregarles el 60% de todo lo que ganaran con ella.
pero no podía aceptar ese dinero porque toda la gestión del restaurante recaía ahora en su tío. Sang pensaba lo contrario porque Chang'an era el fundador de Wang Fuji y lo había hecho todo para hacer famoso este restaurante. Sang pensó que era solo un trabajador ordinario en absoluto. Si no tuviera que ayudar a sus hermanos expulsados del ejército, no se llevaría ni el 10%. Chang Fugi ayudaba a los antiguos soldados, pero los consideraba sus hermanos. Érase una vez, todos ellos lucharon en el lado de la dinastía Qin. En aquellos días estaban al borde de la muerte casi todos los días, y ahora los pocos que aún conseguían conservar su vida tenían que rebuscar en las calles para alimentarse. Yang no podía soportar ver cómo sus compañeros de armas morían poco a poco, porque el país se había olvidado de ellos, así que les ayudaba con plata de vez en cuando. Chang'an sabía lo injusto que podía ser el mundo. Últimamente, solo había pensado en mejorar en el camino del Dao literario, pero su tío le recordó que también quería ayudar a la gente. Si el gobierno no les ayudaba, entonces Chang'an decidió hacerlo. Le pidió al tío Shang que le trajera a los suyos. Chang'an les mostraría el camino hacia una vida decente. Al día siguiente, Shang Fugui trajo a sus compañeros soldados y presentó a Chang'an delante de ellos. Chang prometió a su tío que ayudaría a los antiguos soldados a encontrar la forma de alimentar a sus familias y a ellos mismos. Pero la fe de los soldados se había disipado por completo. No creían que un mocoso fuera a ayudarles, estaban hartos de tanta palabrería. Los soldados respetaban a Zhang Fugi, sentían que había confiado en la persona equivocada. Para apaciguar a los soldados, Zhang Fugi les tapó la boca. Si no hubiera dado una vez 5 taeles de plata a Yang Changxi, su madre habría muerto hace mucho tiempo. Lo mismo ocurrió con Song Anming. ¿Quién le dio 10 taels para comprar medicinas para su hijo enfermo? Zhang Fugi solo pudo compartir este dinero con ellos porque el hermano Li le había enseñado a ganarlo. Ahora decidió interrumpir su entrenamiento para ayudarles. Un pedazo de basura sin valor. Chang'an se apresuró a tranquilizar a su tío. Después de todo, era normal que la gente desconfiara de un extraño. Sin embargo, el tío Chang ordenó a todos que llamaran a Chang'an como señor y de ninguna otra manera. Todos querían vivir una vida decente. Estas palabras tenían un efecto alentador en los soldados. Ya no les quedaba ninguna duda. Decidieron confiar su vida al señor Li. A su vez, agradeció la confianza y decidió contarme cuál era su idea. Su idea era enseñar a la gente a pescar, no darles de comer pescado. En sus manos estaban las recetas de todos los platos, vinos y dulces que Chan había creado. Habían tenido un éxito considerable en el condado de Lin, así que estaba seguro de que también se afianzarían en este condado. Chang'an sugirió empezar poco a poco y no preocuparse por nada, ya que él los vigilaría y ayudaría con consejos. Cualquiera podía acudir a él si tenía algún problema. Chang'an les parecía un verdadero benefactor, pero no podían aceptar sin más estas recetas, pues tenían valor, y nadie tenía acceso a ellas excepto Chang'an. Los hermanos de Chang estaban dispuestos a recompensar a Chang'an con su fe y su servicio. De ahora en adelante, él era su maestro. Así, Chang'an había conseguido al azar un pequeño ejército de personas que creían en él. Llegó la hora de los premios, y el verso Subir a la torre del Itabaya obtuvo el primer puesto. La fe, las esperanzas y la admiración de la gente habían tomado forma de Dao literario Qi y ahora pasaban a manos de Chang'an. Se mostró muy agradecido de que le hubieran elegido y prometió estar a la altura de sus expectativas. Pero eso no era todo. Tomando los Qi, Chang'an se había elevado a la 9ª etapa del camino del Dao literario. Le envolvió un poder increíble que nunca antes había esperado sentir. Absorber tanto Qi no solo fortalecía el cuerpo, sino que también contribuía a que Wenchang construyera nuevos monumentos en su palacio interior del Dao literario. Los pensamientos de su cabeza golpearon a Chang'an como un trueno en medio de un cielo despejado. Significaba que podía hacerse más fuerte a través de sus poemas. Junto con el tío Chang, llegó al andamio del teatro, donde fueron recibidos amablemente por los camareros. Los soldados iban bien. 2 de ellos ya habían terminado un poco de entrenamiento y se habían puesto a trabajar. Pero los demás necesitarían un poco más de tiempo. Pero su conversación fue interrumpida. Senior Shi, uno de los mezquinos líderes de la pandilla Lunga, comenzó a molestar a Yang Qingxi, que estaba actuando como un mequetrefe. El bandido había prometido cuidar de ella, ya que de todas formas no iba a ganar mucho dinero tocando esta pipa. Pero parecía que no tenía elección. Para Chang'an, ahora no era el mejor momento para conflictos con todo tipo de bandas. Pero
No podía permitir la violencia, aunque fuera confidencial. El platillo que lanzó de golpe al bandido voló directo a su mano. Chanan ya no podía considerarse un hombre y un maestro del camino del Dao si ignoraba una escena tan repugnante. ¿Qué crees? Que el imbécil arrogante decidió toparse con la pandilla Lungu. El jefe de la banda envió inmediatamente a sus chicos para darle una lección. El tío Shang ni siquiera necesitaba que se lo dijeran. Con gusto se encargaría de estos advenedizos. Chang Fugi tenía experiencia y se enfrentó fácilmente a estos chicos que ni siquiera eran rivales para él. ¿Era realmente esa intimidante banda Lungu? Para el tío Shang, esta pelea no era ni siquiera un calentamiento. Después de una derrota tan aplastante, se fueron como ratas de un barco. En lugar de darle las gracias, Yang Qingshi pidió a sus salvadores que abandonaran la ciudad lo antes posible. Temía que los bandidos intentaran vengarse. Pero no había de qué preocuparse, Zhang Fugi podía acabar con ellos con una sola mano. Pero no era tan sencillo. Los Lunyu no son solo asesinos brutales. Han conseguido conspirar con el poder de esta ciudad. Mucha gente inocente había muerto a sus manos. El señor Li le había salvado la vida, pero la chica no quería que le pasara nada. Pero Chanan no estaba demasiado preocupado por este asunto. Por lo tanto, estaba más preocupado por el hecho de que esta chica estaba de pie demasiado cerca de él. Estaba destrozada por la emoción, pero inmediatamente se disculpó por su comportamiento indigno. El tío Chang se dio cuenta inmediatamente de que a Li le gustaba esta chica. ¿Por qué no organizaría un encuentro cara a cara? Pero ahora mismo, Chanan estaba más preocupado por lo que Lunu pudiera lanzar. ¿Podría Chanan pedir que le asignaran algunas personas a sus hermanas? Dijeron que Shang Fugi se encargaría él mismo. Mientras tanto, las chicas estaban a punto de irse a casa, pero estaban rodeados por todos lados. La misma banda Lungu. Estaban buscando específicamente a las hermanas Chanan y finalmente las encontraron para vengarse y también divertirse un poco ya que Yang Qingshi había fracasado. En ese momento, solo podían rezar a Dios y esperar que el hermano Chanan los salvara. Pero las noticias solo le llegaron cuando sus hermanas ya habían sido secuestradas por la banda Lunu.